Bienvenidos, nos encontramos en el Aula Magna Bicentenario de la Universidad Nacional de Lanús en la apertura del Congreso Nacional de Filosofía. Les damos la bienvenida a todos ustedes y les contamos que en el mes de diciembre del año 1947 la Universidad Nacional de Cuyo convocó a organizar el primer Congreso Argentino de Filosofía. El encuentro contaría con la participación de todos los países hispanoparlantes. El día 20 de abril de 1948, el presidente de la Nación Argentina, Juan Domingo Perón, decretó la nacionalización de la jornada, que pasaron a denominarse Primer Congreso Nacional de Filosofía. Finalmente, se celebró en la ciudad de Mendoza en los días del 30 de marzo al 9 de abril de 1949. Organizan el Congreso Nacional de Filosofía la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de José Cepaz, la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, el Instituto Cafiero, Mundo Sur, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y el Partido Justicialista Nacional junto al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este congreso la Universidad Nacional de La Rioja, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fundación Democrática Participativa, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad y Salud, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Federación de Docentes de las Universidades Nacionales y Federación Nacional de Docentes Universitarios. El Congreso Nacional de Filosofía ha sido declarado de interés por el Honorable Senado de la Nación, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Partido Justicialista y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. En la mañana de hoy nos acompañan y presiden esta apertura oficial del Congreso la señora rectora de la Universidad Nacional de Lanús, doctora Ana Jaramillo. La acompaña el señor presidente del Partido Justicialista Nacional y diputado nacional, ingeniero José Luis Gioja. También se encuentra presente el señor diputado del Parlasur, doctor Jorge Tayana. El señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Alejandro Villar. El señor rector de la Universidad Nacional de José Cepaz, doctor Federico Tea. En representación del señor rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, doctor Germán Montenegro. El señor secretario general de CONADU, Carlos De Feo. En representación de FEDUN, Claudio Maniasco. Y también nos acompaña el señor secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel. Se encuentran presentes junto a nosotros en este acto, apertura, directores de departamentos, secretarios, directores de carreras, autoridades nacionales, provinciales y municipales, legisladores y otros funcionarios de la universidad, como así también los medios de comunicación presentes. Organizaciones sociales, sindicales, agrupaciones políticas, estudiantiles, docentes, no docentes, graduados, estudiantes, invitados especiales, señoras, señores, público en general. El Congreso tendrá una duración de 4 días y se desarrollará en torno a las siguientes 8 áreas propias de la filosofía de la práctica.
Filosofía política, con la conferencia magistral de Carmen Boruquet. Filosofía latinoamericana, con la conferencia magistral de Piedad Córdoba, dirigente política colombiana. Filosofía social, con la conferencia magistral de Gerardo Fernández Noroña. Filosofía de ética de la ciencia, con la conferencia magistral de Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Filosofía de la cultura, con la conferencia magistral de René Ramírez Gallegos. Filosofía jurídica, con la conferencia magistral de Baltasar Garzón. Filosofía de las religiones, con la conferencia magistral de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Y Filosofía de la dignidad humana, con la conferencia magistral de Pierre Sané. El Congreso Nacional de Filosofía recibió más de 200 ponencias de académicos, especialistas e investigadores de todo el país, la región y el mundo. Fueron seleccionados aproximadamente 100 ponencias que serán presentadas durante el Congreso y se publicarán en el libro de actas. A continuación, nos dejará su mensaje de apertura oficial de este Congreso de Filosofía, aquí en el Aula Magna Bicentenario de la Universidad de Lanús, la señora rectora de la Universidad Nacional de Lanús, doctora Ana Jaramillo. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Ahí andan algunos jóvenes con la camiseta que dice todas y todos filosofamos. Tenemos 4 días. Esto fue una idea en su momento de hacer este homenaje al primer Congreso Nacional de Filosofía encabezado por Perón, ante lo cual donde Perón a su vez hace su propuesta. Fue un desafío y es un desafío para todos nosotros lograr este tipo de congreso y sacar ideas justamente entre todos y todas. Yo quería en principio explicarle a nuestros amigos extranjeros, latinoamericanos, etcétera, etcétera, por qué hablan del latiguillo, o podríamos decirle el latiguillo de este gobierno de los 70 años, como si los 70 años fueran todos iguales. Quería comentarles, sobre todo a los que nos visitan, que fue primero el 11 de marzo la Constitución de 1949, como estamos presentando un libro de José Cepaz que se llama La Constitución Maldita. Esa Constitución establecía un estado de bienestar latinoamericano. O sea, no es Suecia, no es Finlandia, no es Islandia, no es Noruega, es un estado de bienestar latinoamericano. No es populismo, que lo dicen peyorativamente. Ante lo cual, una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es por qué pasamos de un estado de bienestar a un estado de malestar como estamos ahora. Primera pregunta filosófica, ¿no? Porque si bien hubo muchos golpes de Estado contra la Constitución de 49, casi volvimos 100 años atrás, a la de 1853, y después vinieron otros más cruentos, como todos los que vivimos y tenemos 70 años como la Constitución, los vivimos, terminamos, acá tenemos un mexicano, les agradecemos siempre la solidaridad de México con todos los miles de personas que vivimos ahí. O sea que ese fue un primerito el 11 de marzo, antes del Congreso Nacional de Filosofía. Esa Constitución marcó justamente la revolución de la dignidad, dicen en Italia. ¿Por qué? Porque después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948, donde nosotros homenajeamos inaugurando esta universidad ese mismo día, pero no en el 48, obviamente. Pero lo cierto es que a partir de ahí la primera constitución que habla de la dignidad de los seres humanos es la del 49. Justamente 3 meses después, el 11 de marzo, se sancionó la Constitución de 1949 y a partir de ahí todas las constituciones en Europa y en otras partes del mundo
empiezan a hablar de la dignidad. Por eso se llama la Revolución de la Dignidad a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, esa dignidad fue acabada con un golpe de Estado y volvimos a una constitución de 1853. El otro hito de los 70 años fue que justamente un 30 de marzo, un poco después de la Constitución, se hizo justamente el 49, este Congreso Nacional de Filosofía, donde Perón justamente habla de la comunidad organizada, que es su ponencia. En ese congreso fueron cientos las ponencias, casi como nosotros. Pero lo cierto es que desde Bañano, los filósofos más importantes, Vasconcelos, nuestro querido Vasconcelos, Benedetto Croce, del cual abrevó también Vasconcelos, y Croce, que decía que la historia es una hazaña de la libertad, también influyó en Paulo Freire, que todos y todas enseñamos en las clases a nuestro querido Paulo Freire. Ante lo cual esa comunidad organizada hablaba de la armonía, ¿no? Y sabemos que estábamos en plena tercera posición, o sea, no queríamos ni capitalismo ni comunismo, sino una tercera posición que lograra la armonía de la comunidad organizada. Nosotros lo replicamos, como verán, estamos políticos, estamos académicos, que hacemos política, estamos también los gremios, los sindicatos y todos, como siempre digo acá en esta universidad, la universidad tiene que ser una democracia en miniatura, o sea que todas y todos participamos en las decisiones de esta democracia en miniatura. Y por último, que no es menor, el 22 de noviembre de 1949, justamente con este estado de bienestar latinoamericano, que hizo Perón, eliminó todos los aranceles universitarios. Pero, justamente, ¿por qué hablan del latiguillo del 70 años siempre lo mismo? Como si Videla fuera lo mismo que Perón. Bueno, a partir de ahí, como siempre le digo a nuestros estudiantes, miren que no es como la lluvia, miren que no es como el aire, la gratuidad fue una decisión histórica política y puede ser reversible si ustedes no la defienden. Ante lo cual se derogó por una proclama militar la Constitución. ¿Se olvidó? No. Se escondió que fue Perón el que eliminó los aranceles. Y tuvimos que hacer una ley del Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria para que se supiera justamente que había sido Perón. Ni en el Congreso tenían el decreto de Perón, o sea, se lo tuve que dar porque no estaba, así de clarito. Y el que lo hizo fue un ex rector, el que empezó le pedí y lo hizo, fue un ex rector que fue Alberto Cantero, rector de Río Cuarto, y después fue diputado. Así que cuando hablan de 70 años, de ese latiguillo que vivimos siempre desde 70 años mal, no. La primera pregunta que tenemos que hacerlo es cómo pasamos de un estado de bienestar a un estado de malestar, como estemos ahora. Y empecemos por casa, ¿no? O sea, tenemos que descolonizarnos cultural y pedagógicamente. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes saben que en el siglo XVIII América Latina tenía 33 universidades creadas por obviamente la Iglesia en su momento, y era uno cada 500.000 personas que tenían una universidad. Bueno, yo inauguré la Universidad de Lanús, hasta Lanús se merecía para los reyes de España una universidad, ni hablar para Loma de Zamora, ni hablar para José Cepaz, ni hablar para Quilmes. Todos tenemos más de esa población para que los reyes de España, por ejemplo, pusieran una universidad. Pero el que hacían las universidades en ese momento, discutían y problematizaban, ¿no?, la verdad que caía del cielo. La verdad no se discutía, era la verdad absoluta. Ante lo cual nosotros tenemos que, los universitarios,
tenemos que invertir esa escolástica. Nosotros tenemos que dejar de problematizar textos y ponernos a textualizar los problemas, o sea, a descubrir qué problemas tenemos para colaborar con los políticos, con la sociedad, a resolver esos problemas. No se cuestionaba la verdad, se discutía o problematizaban la verdad sagrada. Bueno, tenemos que sacarla. Segunda tarea para el hogar, o para este Congreso también, o sea, el racionalismo. Descartes, pienso, luego existo. Bueno, nosotros tenemos que justamente decir al revés, existo, luego pienso. ¿Desde dónde pensamos? ¿Desde América Latina o desde París? Queremos descolonizarnos culturalmente y pedagógicamente. Y sin embargo, todavía el racionalismo sigue campeando por las universidades, ¿no? Hay una razón universal, parece, que es para todos igual. Por ejemplo, para el Fondo Monetario, suponete. Creemos que tenemos que invertir el racionalismo. Y por último, también tenemos que discutir e invertir el positivismo. Ustedes saben que hasta la física tiene verdades que se van cambiando, las verdades son históricas, ante lo cual es otra tarea para nosotros y nosotras que estamos discutiendo la filosofía, cambiar e invertir el positivismo. ¿Por qué tenemos filosofía de la práctica? Porque tenemos que justamente relacionar o estudiar o abarcar la relación entre el pensamiento y la acción. Entonces, si tenemos las relaciones entre el pensamiento y la acción, nosotros ¿de qué creemos? Que aparte de la razón crítica, de poner en cuestión lo dado, ¿no?, la realidad, tenemos que tener, los académicos e intelectuales, tenemos que tener a su vez razón vital, diría Ortega y Gasset, razón decidida a pasar a la acción. Yo tuve un maestro maravilloso que era Rodolfo Puiggrós y que decía, ¿no?, atacando a ciertos intelectuales, que acostumbraban a conceptuar conceptos. ¿Por qué? Porque les costaba y tenían temor que si conceptuaban la realidad tenían que transformarla. Ante lo cual ese temor hay que dejarlo de lado y saber que estas relaciones entre el pensamiento y acción tienen que ver con lo que se llama filosofía práctica, filosofía de la práctica. Y como decía Benedetto Croce, algunos creen que la filosofía es algo raro, abstruso, ¿no?, científico. No. Yo, como siempre le digo a los jóvenes, miren, cuando uno empieza a cuestionar lo dado, por ejemplo, nuestros hijos que dicen, ¿por qué tengo que comer esto si no me gusta? Ya empezamos a cuestionar. ¿Por qué me tengo que ir a dormir si no tengo sueño? Desde niños empezamos a cuestionar la realidad. Y esa cuestión, cuestionar la realidad, lo dado, implica lo que se llama filosofía de la práctica. ¿Cómo relacionamos los pensamientos con la acción? Bueno, razón decidida, razón crítica y razón vital es lo mismo. Y por último, para terminar, voy a citar también a Ortega y Gasset, que dice, ideas tenemos, pero en las creencias estamos. Nosotros creemos que nuestra América se merece justamente un estado de bienestar como sea. No se cuestionan la Suecia, Finlandia, Noruega, etcétera, pero sí se cuestionan el Estado plurinacional de Bolivia, por ejemplo, del buen vivir, por ejemplo, el de Venezuela, por ejemplo, el de Ecuador. Todos queremos un Estado que sea del buen vivir. Si no le queremos llamar Estado de bienestar porque se nos confunde con la socialdemocracia, etcétera, etcétera, no le llamemos. Pero saben que el buen vivir es lo que nosotros necesitamos, creemos y son ideas que somos. Ante lo cual le voy a invitar a todos los que me acompañan y todas, esperemos que realmente que estemos a la altura de este homenaje que queremos hacer a estos 70 años
de que marcó el inicio del bienestar y ahora estamos en el malestar. Creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer aquellos que cuestionamos la realidad. Y pasar a la acción, obviamente, porque de eso se trata la filosofía práctica. Muchísimas gracias. También se encuentra entre nosotros el vicegobernador mandato cumplido de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Vamos a compartir el mensaje del cientista e intelectual Noam Chomsky. La filosofía, aconsejó Bertrand Russell, no busca dar respuestas definitivas a preguntas específicas, sino despertar nuestro sentido de asombro, nuestra capacidad de asombrarnos sobre lo que se supone rutinariamente, sin reflexión, es obvio. Ampliar nuestros pensamientos y liberarlos de ello. La tiranía de la costumbre. Así es como han progresado las ciencias dramáticamente desde la revolución científica del siglo XVII, cuando las verdaderas dogmáticas se cuestionaron y se encontraron con una gran carencia. Cuenta con la forma en que con el tiempo hemos logrado una mayor comprensión, aunque aún limitada, de no solo cómo se vive la vida y cómo funcionan las sociedades, sino más allá de cómo se debería vivir la vida y cómo debería reconstruirse el mundo social para abordar el bien común. El Congreso Nacional de Filosofía de la Universidad de Lanús está dedicado a despertar estas preocupaciones sobre una amplia gama de problemas humanos urgentes, a enriquecer nuestra comprensión y a explorar formas de liberarnos de las cadenas ideológicas y políticas de tiempos profundos preocupantes, en particular para América Latina. Debería ser un momento poderoso de regeneración para América Latina, con las lecciones valiosas para el mundo entero. Noam Chomsky, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Lanús. Y también, a continuación, vamos a compartir el mensaje de Su Santidad, el Papa Francisco, a los participantes y organizadores del Congreso Nacional de Filosofía. Vaticano, 17 de marzo de 2019. Señora doctora Ana Jaramillo. Querida señora, recibí su correo en el que me anunciaba la próxima realización del Congreso de Filosofía, del cual ya me había hablado durante nuestro encuentro en Roma, Italia. Quiero expresarle nuevamente mi satisfacción y asegurarle mi cercanía. Recordar y repristinar el amor de la sabiduría nos sitúa en el camino. Mantienen despierta la capacidad humana de emprender y seguir procesos defendiéndonos del quedar aprisionados por el afán de ocupar espacios. Haga llegar a todos los participantes un cordial y cercano saludo, deseándoles un congreso fructuoso para la vida de cada uno y de la patria. Que Dios los bendiga y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Fraternalmente, el Papa Francisco. Vamos a compartir ahora la palabra del diputado de Parlasur y miembro de Mundo Sur, Jorge Tayana. Simplemente compartir la bienvenida y el entusiasmo por lo que va a suceder acá en estos días, ¿no? El primer Congreso de Filosofía, el Congreso Nacional de Filosofía, que se hizo en Cuyo hace 70 años, se hizo en un momento muy especial del país y del mundo. Se hizo cuando había comenzado la Guerra Fría y cuando la transformación peronista estaba en pleno desarrollo.
es el mismo año, ya se señaló, no solo del Congreso, sino también de la Constitución y de la gratuidad de la enseñanza. Es decir, el pensamiento. ¿Por qué se discutía el pensamiento? Porque se quería saber a dónde vamos. Y por eso el cierre del Congreso, que es el discurso del presidente, del general Perón, es el discurso de la comunidad organizada. O sea, es la conclusión de, ante ese mundo, ante estos debates del pensamiento, ante estos desafíos, un mundo arrasado todavía por la Segunda Guerra Mundial, qué camino tomamos y qué propuestas hacemos para el país. Ahora estamos en un momento parecido. El mundo está en un gran cambio, es decir, muchas cosas parecen disolverse, como dice el viejo dicho, todo lo sólido se desvanece. Hay muchos cambios y hay enormes tensiones, enormes tensiones. Y nosotros en la Argentina tenemos una situación particular, que es esto de los 70 años del bienestar al malestar. Y la verdad es que el primer punto de la reflexión filosófica debe ser el no a la resignación. Venimos a pensar, venimos a filosofar porque creemos en la posibilidad de construir un mundo y una sociedad distinta y creemos en la posibilidad de construir una Argentina distinta. Cuando uno mira aquel Congreso del 49, yo escuchaba a Chomsky, que mandó su carta de augurio, de bienvenida cuando se inaugura el Congreso, y recuerdo que en ese Congreso la carta de bienvenida la mandó Martin Heidegger, porque uno de sus discípulos más importantes, y este es un debate que tenemos con Ana, Carlos Astrada, fue una de las figuras fundamentales de ese Congreso. Pero Chomsky cita a Bertrand Russell porque Bertrand Russell presentó un trabajo para ese Congreso, como lo hizo Benedetto Croce, como lo hizo el existencialista francés Gabriel Marcel, como lo hizo Julián Marías, y como lo hicieron muchas de las figuras más importantes de la filosofía y del debate, y donde participaron muchos argentinos, de las más diversas posiciones, ¿no es cierto? Desde Astrada hasta Derisi, que luego fuera rector de la Católica, hasta Nimio de Anquín, que es un personaje del tomismo más tradicional y ortodoxo de Córdoba. En fin, hubo una presencia importante. ¿Y por qué ese momento lo ameritaba? Y creo que hoy también amerita el debate sobre la realidad que vivimos. Si se están transformando el mundo, se está transformando la forma en que debemos pensarlo y se están transformando las formas en que se construye, se acumula y se utiliza el poder. Y cualquier transformación de la realidad presupone una apropiación de las herramientas con que se puede construir poder y transformar la realidad. Hay muchísimos desafíos pendientes. Yo quiero recordar a un pensador político y filósofo popular nuestro, que era don Arturo Jaureche, que decía que había que mirar el mundo y todas las doctrinas y todo lo que pasaba en todos lados, pero con los pies en el barro, decía él, con los pies acá, firmemente parados. De esa manera pensar nuestra realidad y la transformación de la misma, porque efectivamente nuestro pensar tiene que ser el de una filosofía de la práctica, es decir, el de una filosofía, el de un pensamiento que ayude a transformar una realidad que es dolorosa para la mayoría de la humanidad, lamentablemente, que es dolorosa para una enorme proporción de los argentinos y que muestra algunos signos ominosos respecto del futuro, ¿no? Es decir, el crecimiento de la desigualdad, la idea que ha expresado también Francisco acerca de la existencia de los descartables, las amenazas al trabajo, ¿no? Esa repetición de la OIT de que en 20 años pueden desaparecer el 40% de los puestos de trabajo que hoy existen. Las migraciones, el mundo está en movimiento, 240 millones de personas
son migrantes. Hay 20 millones de refugiados y 40 millones de desplazados internos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. No siempre los pueblos están en movimiento, pero ahora están en movimiento. Tenemos el desafío del cambio climático, del cual somos poco conscientes. La Laudato Si de Francisco habla de eso y lo puso más en el centro del debate, pero la verdad que del Acuerdo de París parece que no tiene importancia, y de hecho el presidente de Estados Unidos saca a su país del Acuerdo de París y no pareciera que no pasa nada, pero eso va a condicionar y ya está condicionando no solo el clima, sino el desarrollo de la tecnología y las condiciones en que se van a dar las relaciones entre los que posean esa tecnología y la impongan o la vendan o la monopolicen, y aquellos que queden en el lugar pasivo de receptores de ese cambio. Bueno, el debate es porque pensamos que nuestra experiencia en la región es una experiencia que tiene cosas originales, propias, experiencias valerosas que pueden aportarse a la región. Pensamos que ese pensamiento situado, esa reflexión crítica, esa experiencia de transformación de la realidad con todos sus claros oscuros que tiene al mismo tiempo un dinamismo, una riqueza de la cual debemos sacar conclusiones para fortalecer nuestro trabajo y al mismo tiempo podemos brindarla a otras experiencias. Para concluir, decir que este Congreso de Filosofía, este encuentro de pensamiento, es un encuentro que tiene un único objetivo aún más importante que el de marcar el rumbo, y que es el paso previo. La reflexión tiene como presupuesto la esperanza de que hay una vida distinta posible, que hay una Argentina distinta posible, que hay una América Latina con justicia social, con democracia, con participación plena, con libertad y con desarrollo sustentable. Esos son elementos que están en su puesto. Así que la primera tarea de este Congreso es romper contra el escepticismo, contra aquellos que creen que no se puede transformar la realidad. La realidad sí se puede transformar y nosotros vamos a hacerlo. Muchas gracias. Seguidamente nos dejará su mensaje en esta apertura oficial del Congreso Nacional de Filosofía el presidente del Partido Justicialista de la República Argentina. Él es sanjuanino, compañero, diputado nacional, ingeniero José Luis Gioja. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señoras, señores, queridas amigas, amigos, a todas las autoridades de la mesa, en vos, Ana, a todos los que nos acompañan acá. Nadie vaya a pensar que yo voy a hablar de filosofía, porque el domingo pasado aparecí con una camiseta de Racing y festejé el triunfo del justicialismo unido en San Juan. Y la verdad que eso, ustedes van a decir que tiene que ver con la filosofía, pero en el fondo sí tiene que ver. Sí tiene que ver porque veía acá en una reflexión de Ana en otra oportunidad que decía que la etimología de la palabra filosofía se ha traducido como el amor a la sabiduría y a la verdad. Los que hacemos política tenemos que convencernos que esto es lo que necesitamos, buscar la verdad. Y me parece que cuando surgió la idea de este Congreso, que Ana fogoneaba como el zancudo arriba del buey, ¿no? Pero y tiene este resultado. Un aplauso grande para Ana, porque la verdad que compañeras así es lo que se necesita. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estoy yo acá? Que formalmente tengo que conducir el justicialismo. Digo formalmente porque no estamos unidos. Pero también digo con mucha fuerza que hoy hay que levantar, además de las 3 banderas nuestras y de otras reivindicaciones, hay que levantar esa bandera de la unidad de los argentinos, de la unidad
que haga posible que este estado generalizado de malestar que hay en la Argentina se termine, porque ese estado de malestar es para la mayoría del pueblo argentino. Y hay un grupito muy chiquito que tiene mucho bienestar, demasiado bienestar. Entonces, ahí es donde viene lo de buscar la verdad y lo de hacer justicia. Yo celebro que esta idea que nos llevó Ana hace un año atrás esté dando sus frutos y este Congreso empiece a trabajar, empiece a funcionar. Desde la política les decimos, queridas amigas, amigos, compañeras y compañeros, que todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes van a discutir en estas jornadas, en este Congreso, que además de evocar al primer Congreso Nacional de Filosofía, que lo cerrara el general Perón con una pieza, no sé si filosófica, pero práctica, como es la comunidad organizada, que también ustedes puedan darnos ideas, propuestas, métodos, formas, para que busquemos la unidad y para que juntos podamos devolverle a la Argentina el derecho a que ese estado de malestar se transforme en un estado de bienestar. Me parece que eso es lo que se necesita hoy. Desde la política les decimos que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. La política no es politiquería, la política no es la demagogia, la política no es la prebenda, no, para nada. La política es lo que el general Perón hizo en el primer Congreso Nacional de Filosofía cuando lo cerró con la comunidad organizada. La política es lo que ustedes van a debatir para encontrar solución a los problemas que tiene nuestra gente, que en definitiva para mí esa es la política. Y hace falta que todo eso se haga con mucho saber, con mucha profundidad, siguiendo lo que incluso el propio Francisco nos decía, que me parece que le faltó poner ahí, porque a lo mejor no sabía que iba a haber algún político acá, que los políticos tengamos olor a oveja, como verdaderos pastores que tenemos que ser para estar al servicio de una causa y no servirnos de una causa. Me parece que lo que ustedes van a trabajar en esta jornada hasta el sábado, creo, va a tener su fruto, y espero que el clima sea el mejor, espero que la verdad fluya y espero que como resultado de este Congreso, no sé si va a aparecer una comunidad organizada 2, pero sí sé que van a aparecer un montón de ideas que hoy hace falta ponerlas en práctica en la Argentina para cambiar la realidad de los argentinos, para que nuevamente la celeste y blanca sea la bandera de todos, la justicia social aparezca de vuelta, la soberanía política aparezca de vuelta y, por supuesto, la independencia económica sea también una realidad en esta patria agobiada, en esta patria de mucho malestar que hoy vivimos todos los argentinos. Gracias por la invitación, Ana. Es un orgullo grandote estar sentado hoy en esta mesa y poder hacer uso de la palabra también y dejar este pequeño mensaje. Después de lo que ustedes hagan, va a servir para soñar que a fin de año Argentina tiene que empezar a transitar otro camino que tenga que ver con el bienestar del pueblo argentino y que tenga que ver fundamentalmente con sacarnos esa mufa de esa cosa del malestar y transformarlo en bienestar. Muchas gracias a todos, mucha suerte, que tengan mucho éxito en este Congreso Nacional de Filosofía. Muchas gracias. De esta manera agradecemos la presencia de todos y todas los que nos acompañaron en este acto y los invitamos a participar de las actividades programadas en el Congreso Nacional de Filosofía 2019. Gracias a todos por su presencia.